Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando la parashá Bamidbar. Comenzamos un nuevo libro, comenzamos un nuevo Sefer, el libro conocido tradicionalmente en nuestras Biblias como Números. Ya terminamos un libro, ahora comenzamos con uno nuevo, y este libro de Bamidbar, que traduce en el desierto, en nuestras Biblias es conocido como Números, aunque no es la traducción desde el hebreo. Esta parashá de Bamidbar es la primera de este libro, como dije previamente, porque estamos comenzando un nuevo rollo, un nuevo Sefer, y es la número 34 desde que comenzamos en Génesis. Desde que comenzamos en Breshit a estudiar la Torá, ya llevamos 34 porciones o 34 parashot. Esta parashá número 34, que traduce como Bamidbar, comienza en Números capítulo 1, verso 1, Números 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 20. Desde Números 1, 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Así que damos gracias al Padre que terminamos ya un libro, muchas cosas que aprendimos a través del mismo, reflexiones que pudimos hacer en relación a ella, evaluando, analizando todo lo que el Eterno nos ha venido revelando desde tiempo antiguo y que cobra mayor vida, mayor relevancia en este tiempo. De esta manera, en esta semana que estudiamos esta parashá de Bamidbar, y que es un nuevo libro, es el cuarto libro de toda la Torá, que encierra 5 libros, desde Breshit hasta Devarim, como aparece en nuestras versiones de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces estamos comenzando con este cuarto libro, el cual traduce en el desierto, y se conoce tradicionalmente en nuestras Biblias como Números porque se realiza un censo. Y basado en ese censo es que se colocó en la versión de la Biblia el título de Números. Cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que la Torá fue otorgada como un regalo para los hijos de Israel. Leemos en Breshit Rabbah 6.5, de Beth Halevi Mishlei 2.1 también, que este regalo dado por el Eterno, esta expresión como regalo, no hay una palabra que pueda traducirlo de forma más correcta o más apegada a lo que aparece en original. Tanto la Torá como regalo, como el pueblo de Israel, no hay una expresión que podamos nosotros traducir como un regalo especial. Esa es la palabra que han utilizado, que se aproxima más a lo que el Eterno desea expresar o lo que el Eterno desea manifestar en relación a su Torá y a su pueblo, que en este caso también son sus hijos. Así que, obviamente, antes de entregarle a los israelitas la Torá como regalo, el Eterno nos informa sobre la santidad y el enorme valor que tiene la Torá para todos nosotros. La Torá tiene muchísimo valor, ya que la Torá traduce como instrucción. Y este manual de vida, este manual que el Eterno nos ha dado, es sumamente importante para efectos de aquellos que amamos al Eterno, que buscamos al Eterno y deseamos caminar conforme a todo lo que el Eterno ha establecido para bien. Por lo tanto, cuando vemos la Torá como lo que es, como este manual de instrucción perfecto revelado por el Eterno, nos damos cuenta de la importancia o la relevancia que tiene el mismo para efectos de nuestra vida. Poder vivir direccionados directamente o guiados directamente por el Eterno evitará muchos errores que muchas veces tienen consecuencias, las cuales dejan heridas que a veces son difíciles de poder sanar para muchas personas. Es interesante que el Eterno nos da la Torá en el desierto. El lugar que escogió el Eterno para dar la Torá fue el desierto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que escoge un lugar solo, inhóspito y en condiciones inhabitables para darnos la Torá, para darnos este manual de instrucción.
¿Qué representa este desierto para nosotros? Así que el Eterno trata con Israel y las diversas personas que salieron desde Egipto, y recordemos que salieron diversas personas de muchas naciones, y a todos ellos les fue revelado la Torá. La Torá siempre ha estado al alcance de todos. El gran problema es que a veces la Torá no se ve como lo que debería ser para efectos de alguien que tiene claridad de lo que representa la Escritura. O sea, muchas personas les gusta el conocimiento, pero la Torá, el conocimiento que nos aporta, no es un asunto para que se quede en el intelecto. Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que la Torá, como manual de instrucción, el Eterno lo que nos está impartiendo, lo que nos está revelando, es un estilo de vida. Y para nosotros es importante que ese estilo de vida se transforme en parte de nosotros, de lo que somos como personas, como hijos, y de allí poder transitar de la manera más apropiada para efectos de nuestra relación con el Padre. Así que, con la ayuda del Eterno, Be'ezrat Hashem, comenzamos este nuevo libro que de inmediato nos da una gran lección. Creo que hay muchas cosas que podemos extraer del mismo, pero quisiera hablar de uno o dos puntos, ya que considero que son pertinentes para nuestro desarrollo espiritual. La parashá comienza diciendo que habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí. Así es como comienza la parashá. Y los rabinos enseñan que es muy interesante que la Torá mencione la palabra desierto y que ésta esté vinculada con el habla del Eterno. Dice, habló el Eterno a Moisés en el desierto. ¿Qué cualidad, se hacen la pregunta, qué cualidad tiene el desierto para oír la voz del Eterno? ¿Qué nos aporta el desierto como medio, como una herramienta por parte del Eterno para oír su voz? Primeramente, la palabra mikvar, traducida como desierto, tiene su raíz en la palabra daber, que traduce como hablar. Entonces, tanto mikvar y su raíz, que es daber, están unidas. Entonces, cuando hablamos de desierto, aquí el Eterno nos muestra que es el lugar escogido para poder revelar su palabra, para poder hablar. Ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que el Eterno condujo al pueblo al desierto con el propósito de entrenarlos, capacitarlos, instruirlos para poder percibir la voz del Eterno. En pocas palabras, el desierto se transformó como en un lugar de entrenamiento. El desierto se transformó como en ese lugar en el cual las personas podían empezar a trabajar internamente su vida y hacerse sensibles a la voz del Eterno. Poder percibir la voz del Eterno es sumamente importante, sobre todo en este tiempo. Pero en aquel tiempo también lo fue. Recordemos que estamos viendo personas saliendo de Egipto con una mentalidad de esclavo, personas que nunca supieron lo que era la libertad, tomar decisiones, sino que otros decidían por ellos, personas que no tenían como que propósito, como que objetivos en la vida. Ahora son libres y van a experimentar una nueva etapa con condiciones que jamás habían experimentado. Y para que esas condiciones les permitan alcanzar ese desarrollo, el Eterno los lleva al desierto. Quiere decir que este lugar viene a ser como la antesala para poder ingresarlos al lugar designado por el Eterno. El desierto sería el lugar de entrenamiento. El desierto sería el lugar donde empezarían a depurarse, a hacer rectificaciones, renovaciones. Por lo tanto, el desierto es parte de un proceso. Palabra que a muchas personas no les gusta cuando hablamos de procesos, por lo que representan los procesos. Así que el Eterno conduce al pueblo por el desierto con el objetivo, con el propósito de que ellos puedan ir desarrollando ese oído
que les permita tener un contacto, una relación con el Eterno. En un desierto prácticamente no hay nada. Está vacío, y una de las enseñanzas más importantes es que para oír la voz del Eterno debemos desconectarnos o vaciarnos. O sea, transformar nuestra vida como una especie de desierto. ¿Y eso por qué? Nosotros oímos muchas voces. Oímos voces de personas cercanas, las voces de la gente que está en el mundo, en el entorno, las voces de las personas que salen en los medios, las voces de que están cerca de nuestra vida, inclusive nuestra propia voz. Pero anularnos por completo, experimentar el bitul ani, la anulación del yo, para oír la voz del Eterno es importante. Porque todas estas voces nos revelan su realidad. Y la realidad es diferente a la verdad del Eterno. Nosotros debemos aprender a caminar en la verdad, no en la realidad. La realidad plantea diversos escenarios que son subjetivos. Son como una especie de espejismos. Y para nosotros lo importante es depurarnos de esos espejismos, de esa realidad que es subjetiva, para aferrarnos y ser guiados por la verdad que trasciende. Poder elevarnos por encima de este sistema o de esta realidad. El desierto, y de allí la palabra mikvar, y que su raíz es davar, que traduce como hablar, será el lugar donde el Eterno hable. Esto nos indica que nosotros debemos empezar a depurarnos, hacer de nuestra vida un lugar donde podamos minimizar esas voces, podamos eliminar el ruido y de esta manera poder percibir la voz del Eterno. ¿Cuál es la voz que estás oyendo? Probablemente sea la voz que te esté dominando o te esté guiando. Puede ser la voz de tu alma no renovada, sumamente peligroso. Puede ser la voz del Yetzer Hará, que te guía a violentar principios. Puede ser la voz de las personas que están alrededor, que su vida es diferente a la tuya, que no viven los mismos procesos, que no tienen los mismos propósitos, que fueron creados con objetivos diferentes. Puede ser la voz que vemos a través de los medios y cada quien estableciendo de acuerdo a su óptica lo que ve correcto. Y así hay tantas voces, pero solo la voz del Eterno es la importante para nosotros. Por eso, cuando vemos cómo nuestro Padre hablaba con los profetas, se habla de Bat Kol, una voz que viene del cielo, una voz que la percibe aquel que ha empezado a desarrollar un oído espiritual y se hace sensible a la voz del Eterno. Nosotros vivimos en medio de tantas situaciones y condiciones que son adversas. O sea, buscar al Eterno, caminar conforme al Eterno es una tarea bastante importante, pero que tiene muchas adversidades o tiene muchos obstáculos. Quiere decir que debemos aprender a superar todos estos obstáculos para poder caminar y de esta forma hacer las cosas conforme a lo que el Eterno establece. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a depurarnos o a quitar aquello que impide que esa voz nos guíe? Podemos ver cómo el Eterno escoge el desierto para poder hablar. El desierto es un lugar libre. Es un lugar que nos enseña que cualquiera podía oír la voz del Eterno. En el desierto no hay exclusividades. En el desierto no hay privilegios. Un desierto también es un lugar silencioso. A veces queremos oír la voz del Eterno, pero no nos callamos. Siempre queremos hablar y hablar. Muchas personas la forma como ven la oración es más un monólogo que un diálogo. Y esa forma de hablar, de exponer, de siempre estar manifestando lo que hay dentro de nosotros es parte del ego. Es parte de esa soberbia, de esa altivez que debemos quitar porque se origina como resultado de la idolatría. La idolatría es la que hace que caminemos en soberbia, en altivez. Y eso es lo que genera que distorsione por completo nuestra vida. Así que
Nosotros debemos convertirnos en personas, y utilizamos esto de forma simbólica, que es que nuestra vida se transforme en un desierto. Un desierto para que en ese silencio podamos captar la voz del Eterno. En el silencio aprendemos a oír la voz del Eterno. Y poder minimizar todas esas voces es sumamente importante. Ahora, vemos que esta parashá de Bamidbar es una parashá que nos muestra algo sumamente relevante, y es que siempre las vamos a estudiar previo a la celebración de Shavuot, que es el momento en el cual se entrega la Torá, o conocida tradicionalmente como Pentecostés. Shavuot, que traduce como semanas, es el momento en el cual el Eterno revela una cultura del reino. Es cuando manifiesta desde los planos superiores su voluntad. Es cuando se revela por completo. Es donde manifiesta todo aquello que nos da identidad y con ello también propósito. Por lo tanto, si nos estamos acercando a recibir la Torá, debemos trabajar mucho internamente para que ese desierto en el cual estamos experimentando estos cambios nos permitan vaciarnos, nos permitan despojarnos del viejo hombre, nos permitan quitar todas esas limitantes. Un desierto no tiene límites. Nuestra vida tiene que ser así, porque tenemos una mente que lamentablemente está viciada, está corrompida, tiene muchas limitantes. Y esas limitantes son las que impiden que podamos nosotros caminar basado en aquello que revela el Eterno y que muchas veces supera la razón y la lógica. Entonces, ¿cómo preparar nuestra vida? ¿Cómo prepararnos internamente para poder alcanzar ese desarrollo? Ese es el desafío o el reto de cada uno de nosotros. ¿Qué sentido tiene llegar a Sinaí a recibir una Torá que no vivimos? La Torá no es algo que aprendemos para tener simplemente un conocimiento. El acercamiento a la Torá debe ser para procurar tener una vida diferente. Todos nosotros tenemos áreas que necesitamos mejorar. Todos nosotros tenemos áreas donde necesitamos vivir procesos de depuración, de quitar, de eliminar. Porque hay muchas cosas que estorban en nuestro crecimiento personal. No podemos hablar de un desarrollo espiritual si seguimos con un comportamiento, con una conducta, con una actitud que no refleje aquello que estamos aprendiendo. No hay una coherencia entre lo que decimos ser con nuestro estilo de vida. Y es allí donde empiezan los conflictos que generan crisis en el ser humano. Porque estamos estudiando algo con lo cual no nos sentimos comprometidos, y eso es un grave error. La búsqueda de la Torá es para sentirnos comprometidos y unidos con aquello que el Eterno está revelando, con aquello que el Eterno nos está mostrando. La Torá se transforma como un espejo que nos muestra quiénes somos, y a través de él poder mejorar cada día. Un desierto se necesita agua. Y es seguro que un viajero en el desierto anhela beber agua. De la misma manera debemos ser un desierto que clama por agua. Y esa agua debe ser la voz del Eterno. El salmista en el capítulo 42, verso 1 y 2 dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed del Eterno, del Elohim vivo. Entonces, ¿cuán importante es esto? Que nuestra alma pueda ser saciada por esa agua. Yehoshua en un momento también dijo algo parecido. Aquel que tiene sed y beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Entonces, ¿esta agua qué representa? Recordemos que el agua es un elemento purificador, pero la Torá también es vista como agua. Entonces, cuando nosotros somos ese
esa vasija, ese recipiente en el cual se vierte el agua, cuán importante es que el recipiente esté limpio. Si nosotros tenemos el recipiente lleno, no vamos a poder recibir todo lo que el Eterno quiere vertir en nosotros. Mientras más limpio, más depurado, más procesado estemos nosotros como recipiente, como vasija, será mucho mejor para recibir aquello que el Eterno nos imparte. La pureza y la fidelidad y lo fidedigno del mensaje que revela el Eterno será posible siempre y cuando nuestra mente, nuestro ser, nuestra alma, que es como una vasija, pueda estar limpia, pueda estar depurada. Porque eso quita los filtros. Imagínense que usted quiere tomar agua, pero el vaso donde usted va a tomar agua está sucio. El agua que usted está tomando no es pura. Entonces nosotros, como ese vaso, como esa vasija, o como en un momento también el Mesías lo enseñó, como un odre, debe ser depurado, debe ser limpiado, debe ser procesado, debe ser preparado para recibir aquello que se va a vertir. El desierto crea las mejores condiciones para ello, porque el desierto es lo que nos permite anular el ego, anular aquello que internamente no nos deja poder vaciarnos. La Escritura dice que debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Cuántos estamos trabajando en procura de que ese viejo hombre no siga dominando, no siga guiando nuestra vida? O sea, no podemos, por un lado, querer aprender la Torá y por el otro lado, querer seguir viviendo nuestra vida como si no tuviéramos Torá. Eso no es posible. No debería ser. O no estamos entendiendo lo que representa la Torá. Así que el desierto es un lugar apartado, lo cual nos enseña que no debemos pretender ser el centro de atención. El desierto es algo que no tiene nada en qué jactarse. Y por lo tanto, se pierde como que ese protagonismo que mucha gente quiere. Contrariamente a muchos que piensan que todo esto les va a dar una posición de fama, de relevancia, de reconocimiento, de estatus, más bien cuando vemos el Eterno escogió, no estamos hablando de algo que nos haga tener como que un estatus, fama, ni nada por el estilo, privilegios, no. Simplemente estamos hablando de que nosotros necesitamos una verdadera relación con el Eterno, no una religión. Nosotros necesitamos acercarnos al Eterno. Necesitamos ser uno con el Eterno. Pero para poder acercarnos, para ser uno, necesitamos quitar todo aquello que impide esa conexión. Y todo lo que impide la conexión son elementos de impureza. Por eso necesitamos purificar nuestra vida. Y el desierto se transforma en ese lugar que crea las condiciones más favorables para que nosotros podamos estar en las mejores condiciones. La parashá de Bamidbar o de en el desierto nos habla de algo que considero que es sumamente importante. Cuando nosotros estudiamos los midot y de allí las cualidades que nosotros tenemos y que debemos llevarlas a su nivel, ya que las midot traduce como cualidades, pero también traduce como medidas, quiere decir que todas nuestras cualidades tienen que estar alineadas, deben estar calibradas de forma correcta para que la balanza se ajusta. De igual manera nuestra vida. Sin embargo, hay un elemento que nos enseña la Torá y nos enseñan los rabinos, que no tiene límites, que nosotros podemos desarrollar todo lo que queramos, y es la humildad. En esta parashá, si hay algo hermoso que nos muestra el Eterno, es el hecho de ser humildes, lo que representa la humildad. Cuando los hijos de Israel fueron censados y se describen algunas tareas y lugares de ubicación y cómo se empezó a distribuir todo,
vemos que hay algunas diferencias. Vemos que hay personas que pudieron haber reclamado, como por ejemplo, por qué los levitas tenían diferentes funciones y ubicaciones que los hacían ver como privilegiados en el campamento. O por qué los levitas pudieron quejarse también diciendo, ¿por qué nosotros no fuimos contados o por qué no fuimos censados? Esta parashá nos sorprende porque vemos la actitud de todos los que estaban allí. Nos sorprende porque nadie reclamó nada. Nos sorprende porque, como cosa extraña, la gente simplemente recibió aquello que el Eterno había establecido para ellos. Cuando nosotros empezamos a establecer los por qué o las quejas, es porque no estamos aceptando aquello que nos están dando. Y aquí no hay un por qué. Aquí no hay quejas. Y no estamos hablando de que este pueblo sea perfecto, porque vamos a ver todos los errores que se cometieron en el proceso, que fueron muchísimos. Pero vemos que hay actitudes que en su momento fueron relevantes y que nos indican una lección importante a aprender. Y en este caso la humildad. Y la humildad no es andar con la cabeza agachada, la humildad no es ser pobre, la humildad no es andar mal por la calle, dando pena por la manera de vestir o algo así. La humildad viene a ser la forma como nosotros nos vemos a nosotros mismos de acuerdo a la Torá. Pablo dice que nosotros no podemos tener un concepto de nosotros que sea mayor o menor que aquel que la Torá establece. Así que la humildad es cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos y no pretendemos ser alguien que no, pero tampoco estar debajo de aquellos que nos rodean. Quiere decir que la humildad es cuando nosotros estamos claros y aceptamos lo que nos han dado como porción o como asignación, sea mucho o sea poco, eso es aquello que necesitamos. Hay personas que se quejan porque quieren algo que no tienen y no valoran lo que sí poseen. Lo que usted y yo no tenemos es porque el Eterno no vio relevante darlo. Es porque no lo necesitamos para cumplir nuestra tarea. Es porque a lo mejor no lo necesitamos en esta etapa. A lo mejor en otra sí lo necesitaremos, pero en esta no. Y por lo tanto, si empezamos a ver lo que tenemos, si empezamos a evaluar las herramientas que están a nuestra disposición, podremos cumplir cada etapa de manera apropiada. Y eso es lo que hizo este pueblo. Fueron todos asignados en lugares con tareas y nadie se quejó. Cada quien asumió aquello que se le otorgó por designación. Por eso dice la Torá, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Eterno mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Qué interesante que cada uno de ellos, aquellos que se le dio, se le otorgó, los recibieron con gozo. ¿Cuántos de nosotros, aquello que se nos da, lo recibimos con gozo? ¿O nos quejamos? ¿O lo que estamos recibiendo empezamos a mirar a los lados para ver qué reciben otros? Mire, la vida del ser humano, la vida de cada uno de nosotros, debe estar basada en una relación con el Eterno y que es tanto personal como privada. No tratemos de copiar o de imitar lo que otros tienen, porque no fueron hechos como nosotros, ni tienen las mismas características, ni temperamento, ni carácter como lo tenemos nosotros. Cada uno fue hecho de manera especial. Por eso no hay dos personas iguales en este mundo, por mucho que se parezcan, pero no lo hay, no existen. Si nosotros aprendemos a valorarnos, si nosotros aprendemos a reconocernos en medio de las diferencias, pero también en medio de aquellas cosas que nos unen, podremos darle mayor sentido a la vida. Podremos apreciar el valor que tenemos nosotros para el Eterno. Si usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno, fue con un objetivo.
La pregunta es, ¿estamos caminando conforme a ese objetivo? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos comprometidos con ello? Por un lado, hay personas que desean caminar conforme a la Torá, pero por otro lado quieren seguir haciendo las cosas de la misma forma como la vienen haciendo. Y hasta que no se rompa con esa zona de confort, hasta que no se rompa con esas limitaciones, no se puede lograr alcanzar cambios. No se pueden hacer grandes cosas dando los mismos pasos. Eso es parte del autoengaño. El desierto se transforma en un lugar de proceso, donde estamos apartados, donde nadie nos interrumpe, donde podemos estar centrados en aquello que tenemos por delante y que debemos prepararnos para ello. No sea que nosotros mismos, producto del desconocimiento, producto del desgano, la apatía o la indiferencia, seamos los enemigos de nuestro propio objetivo, del propósito en nuestra vida. ¿No serían los factores externos los enemigos de nuestro propósito, sino nosotros mismos? Nosotros mismos porque no estamos actuando de forma coherente con aquello que decimos ser, porque no actuamos en concordancia con aquello que el Eterno nos revela. El desierto es el escenario perfecto para que el Eterno trate con sus hijos, para probarlos, para forjar su carácter, para moldearnos como el alfarero al barro, para que se dé esa renovación completa, para que podamos ser engendrados. Ya que salimos de Egipto, ahora el trabajo es que Egipto salga de la mente. Cambiar el sistema de creencias, cambiar un hábito, no es sencillo, pero es una tarea que debemos cumplir. No podemos justificar nuestras conductas incorrectas basado en que estamos simplemente en un proceso. Proceso es cuando nosotros damos lo mejor de sí mismo para cumplir con aquello que demanda el Eterno a pesar de los conflictos y de lo doloroso, lo fuerte, lo difícil que puede ser obedecer. Mire, hay personas que están en un lugar donde comparten, conviven, una congregación, una comunidad, un ministerio, y que están despertando todas estas verdades, que el Eterno está dándole luz a su vida. Personas que se está cumpliendo en ellos lo que dice la Escritura de hambre y sed de la palabra. Pero están en un lugar que a lo mejor no es el que tiene las condiciones óptimas para seguir en ese desarrollo. Al contrario, puede ser un lugar que sea totalmente diferente y opuesto a lo que la persona está buscando. Pero tampoco podemos salir corriendo. Tenemos que esperar los tiempos. No podemos pensar que somos los redentores de ese lugar y que a través de nosotros se van a dar los cambios. Pero tampoco podemos pensar que ese lugar ya se transforma en inhóspito para nosotros, porque no es así. Esto nos indica que donde nosotros estamos, debemos estar atentos a la voz del Eterno para saber qué hacer. Muchas personas que estaban en Egipto, enseña la Torá, que unos, producto de la ansiedad, producto de no entender las profecías, salieron antes y murieron en el desierto. Al punto de que cuando el pueblo sale, el Eterno los desvió para que no vieran los cadáveres de todos ellos. Salir adelantado o salir atrasado es sumamente complicado para nuestra vida. Y la única forma de salir en el tiempo correcto es que estemos alineados al Eterno oyendo su voz. Mientras tanto, sigamos nutriéndonos, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando y aportando todo lo que podamos en ese lugar. Un lugar que puede tener muchos defectos, pero también un lugar donde vimos muchas cosas que fueron de bendición para nuestra vida. A lo mejor es un lugar que simplemente sirvió para una etapa, para que se diera parte de la transición, pero luego tendremos que ir a otro lugar designado por el Eterno. Eso lo vemos nosotros en la Escritura.
El pueblo muchas veces estuvo en un lugar que tenía las mejores condiciones, pero no era el establecido por el Eterno y tuvieron que dejar lo bueno para alcanzar lo mejor. En cada lugar el Eterno nos va dando herramientas. En cada lugar el Eterno nos va dando los recursos designados para que usted y yo podamos crecer. Pero tenemos que respetar los tiempos. Tenemos que valorar lo que se está haciendo en este momento. A lo mejor no estamos en el sitio que queremos, pero es el que el Eterno ha designado por un momento asumirlo. Y cuando el Eterno diga ya, entonces no lo debemos dudar y ahí tenemos que salir. Salir a una nueva etapa, a una nueva faceta de nuestra vida, a un nuevo lugar, con nuevas condiciones, con nuevos recursos que serán aportados en ese nuevo lugar. Así que el desierto nos va preparando y nos va moldeando para que cambiemos todo esto. La palabra mikvar, que es la expresión hebrea para desierto, pero esta palabra también está relacionada con pastorear, en este sentido de arriar el ganado para alimentarlo. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque en el Salmo 78, la Escritura dice, hizo salir a un pueblo como ovejas y las llevó por el desierto como un rebaño. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Miren que el Eterno establece todo esto por el bien suyo y el mío. El valor numérico de la palabra mikvar es 248. Y 248 son los mismos positivos que están en la Torá. De 613, 248 son positivos o de cosas que debemos hacer. A veces el sistema de creencia, la religión, siempre ha mostrado lo que no se debe. Pero cuando no se muestra lo que se debe hacer, genera un vacío muy grande en la vida. Cuando a usted le dicen no puede, todo eso que viene a ser parte de esa negación, de ese dejar de hacer, también dentro de nosotros está el impulso en función de hacer algo. Y eso es lo que no se enseña. O sea, estamos viendo vidas de mucha gente reprimidas, coartadas, porque no pueden hacer, porque esto es malo, porque esto está prohibido, porque esto es pecado, pero no los guían, no los orientan en aquello que sí deben hacer, en aquello que deben tener compromiso, en aquello que deben obedecer, en aquello que deben caminar. Y eso es lo que vemos nosotros acá. Mikvar, recordemos que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Y las letras, cuando las vemos dentro de una palabra, transmiten un mensaje. Entonces la palabra mikvar en hebreo, cada una de las letras que conforman esta palabra mikvar, nos muestra un mensaje a través de este número que viene a ser el valor numérico de la palabra, que es 248. Y 248 son los mismos positivos que están en la Torá. Esto nos muestra que aún en el desierto, debemos mantener esa relación y compromiso con el Eterno de obedecer, de caminar conforme a todo lo revelado, dejar de hacer lo malo, pero también aprender a hacer lo bueno. Porque cuando yo no hago lo bueno, eso se me cuenta por pecado. Cuando yo no hago aquello que es correcto, estoy atentando también contra la Torá. Recordemos que la palabra mikvar, que es desierto, está relacionada con la expresión davar, que significa palabra, hablar, declarar o dirigir. Esto nos indica que en el desierto el Eterno se hizo presente para dirigirnos, para declarar su palabra, para guiarnos, para aconsejarnos. Y por eso es que la Torá es como una lámpara que guía nuestros pasos. Pero el desierto es una etapa nada más que debe ser aprovechada. Es necesario que nosotros afirmemos nuestros pasos en la dirección correcta.
la cual muchas veces no nos esperamos o no sabemos cómo actuar porque es diferente a la manera como pensamos. Cuando nosotros empezamos a aprender la Torá, a caminar en la Torá, hay muchas situaciones que se dan en nuestra vida. Surgen conflictos teológicos por aquello que nosotros creíamos y que nos damos cuenta que no era la verdad absoluta. Conflictos afectivos porque nos involucramos sentimentalmente y emocionalmente con todo esto, y llega un momento en que muchos que empiezan a caminar en esta verdad se empiezan a sentir o a tener como que cierta sensación de que están como que atentando contra la fe o apartándose de la verdad, o todo se le está cayendo, todo se le está desmoronando. Y empiezan a hacerse preguntas, inclusive hay gente que dice, ¿y ahora cómo vamos a orar? ¿Ahora cómo vamos a hablar? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo hacemos esto? Y eso es normal. Eso es parte de los procesos de cambio. Cuando un paradigma se rompe, todo se va a cero. Y es el momento de empezar de nuevo. Desaprender aquello que hemos adquirido por años y que se transformó en parte de nuestros hábitos no es sencillo, pero es un desafío. Esa es la verdadera conquista. Poder triunfar sobre nosotros mismos es la conquista espiritual más grande que pueda haber. Cuando, a pesar de que nuestra alma dice algo o argumenta, llevar todo esto cautivo a la obediencia al Eterno es sumamente importante. Y allí es donde se demuestra el carácter de aquellos que realmente están comprometidos. Cuando, a pesar de las dificultades, de lo duro del proceso, de los conflictos que ha vivido, de los obstáculos que se presentan, de las adversidades que se manifiestan, se mantienen firmes. Nosotros necesitamos hijos del Eterno, líderes que sean firmes en sus convicciones. Gente que esté realmente comprometido con caminar apegado por completo a la obediencia al Eterno. Aunque la mayoría camine en un sentido, no significa que estemos caminando en lo incorrecto. No significa que estemos mal. Porque muchos pudieran pensar, pero es que todos creen esto, mientras que tú quieres creer lo otro. ¿Quiere decir que la mayoría estamos equivocados? Probablemente sí. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. De tanto que cuando el mismo pueblo mandó a los espías, envió a 12 y 10, que eran la mayoría, estaban equivocados. No significa que por ser mayoría se tiene la razón. Y mucha gente prefiere mantener una posición, así sea una mentira, pero que eso le garantice su estabilidad emocional. Y allí es donde empiezan los problemas. Porque el Eterno no puede confiar grandes tareas a aquellos que se guían por sus emociones, aquellos que actúan dependiendo de cómo se sienten en el día, con qué pie me levanté, si me siento motivado o no, si tengo ganas, si me provoca. Con ese tipo de personas el Eterno no trabaja, porque esto no es un asunto de emociones, esto es un asunto de compromiso. Por eso es que el desierto es como un campo de entrenamiento, donde debemos ser formados, engendrados. Del desierto se va a sacar lo mejor de nosotros. En esta etapa es donde se libran las grandes batallas, sobre todo las internas, que son las más difíciles de tratar y sobre todo de superar, donde somos probados pero también tentados. Por un lado somos probados, pero también somos tentados. Ser vigilante, ser diligente, es lo que nos va a permitir que nosotros podamos superar todo lo que se presenta en el camino. Estar unidos, ser un ejad con la palabra que nos guía y nos guarda, es lo que expresa realmente el compromiso y la espiritualidad de alguien. Alguien espiritual es alguien simplemente que es obediente, alguien que no cuestiona, alguien que no está argumentando.
No es que a mí me gusta más así o yo lo quiero hacer así. Es que las cosas no se hacen de acuerdo a nuestra forma de verlas, sino de acuerdo como el Eterno las revela. Nuestras formas de ver las cosas pueden estar totalmente equivocadas. La Torá fue revelada en el desierto para que no existiese una excusa que justifique la falta de compromiso para obedecer. De nada serviría conocer algo que no vivimos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Nos estamos preparando, estamos caminando en función de llegar a la celebración de Shavuot para recibir la Torá. La pregunta es, ¿qué sentido tiene recibir la Torá que yo no obedezco? ¿Qué propósito tiene celebrar supuestamente Shavuot para luego vivir de espalda a la Torá? Eso es autoengaño. Si estamos caminando en este tiempo, donde estamos evaluando los midot, donde estamos procesando nuestra vida, donde cada día se acerca más ese acontecimiento de la revelación de la Torá, debemos tener expectativa de cómo va a ser nuestra vida con la Torá, de los cambios que va a generar. El gran problema en muchas personas no es en buscar la verdad, es qué hacer luego de que la verdad se revela. Porque mucha gente busca la verdad, pero cuando la verdad es revelada, un alma que domina, una persona con apegos a este sistema, termina dándole la espalda a la Torá que buscaba. Vemos el caso de un joven rico que se acercó a Yehoshua y le dijo qué tenía que hacer para ser parte de ese reino. ¿Qué de hacer para heredar, para ser parte de la vida eterna? Y Yehoshua le dijo, guarda los mandamientos. Este joven le dijo que todos los había guardado. Entonces Yehoshua le dijo, bueno, vende lo que tú tienes y sígueme. Dice que este joven se sintió muy triste, bajó la cabeza y se fue. Quiere decir que lo que preguntó al principio jamás imaginó la respuesta que le iban a dar. O sea, mucha gente busca la verdad con una mentalidad llena de ideas preconcebidas. O sea, mucha gente está buscando una verdad que dentro de su mente cree que ya tienen y que lo que vienen a buscar simplemente es para consolidar, para ampliar, para darle forma a lo que ya tienen en su mente. Pero resulta que la mayoría de las veces lo que tenemos en la mente es diferente por completo a la verdad que estamos buscando. ¿Qué hacer cuando la verdad que me revelan es diferente a la forma en la cual yo concibo la vida y me concibo a mí mismo? Y es allí donde se toman las verdaderas decisiones. Es allí donde se ve realmente la persona que está buscando la verdad o no. Si yo estoy buscando la verdad, por muy dura que sea, debo asumirla, porque no hay una opción mejor que la verdad. ¿Qué cosa puede superar a la verdad de la Torá? Si yo desecho la verdad de la Torá, la pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es la opción que tú tienes? Entonces, muchas personas tienen un conocimiento doctrinal, pero no una formación bíblica. Mucha gente tiene conocimiento dentro de una religión, dentro de una organización, de su doctrina, pero una formación académica conforme a lo que está en la palabra desde su fuente, la mayoría carece de ello. Y una de las cosas que más falta es una formación a través de maestros que con compromiso, con humildad, con respeto y temor al cielo, muestren esta verdad. Y de esta manera poder ser de bendición a otro. Así que este desierto fue el escenario que estableció el Eterno para forjar el carácter en nosotros y para sacar lo mejor de nosotros. En pocas palabras, en el desierto
es donde se ve quién es quién. En Deuteronomio capítulo 8, verso 2, Deuteronomio o Devarim capítulo 8, verso 2, dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto. Te acordarás de todo lo que viviste en el camino por donde te trajo el Eterno por 40 años. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Dice, 40 años en el desierto. ¿Con qué objetivo? Dice luego, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto simplemente se transformó como una especie de termómetro que mide la temperatura espiritual en cada uno. En el desierto es donde se vio realmente quién era quién. Si en el pequeño momento en el que tú tienes una adversidad, un conflicto, un obstáculo, da la espalda y sales corriendo, lamentablemente nunca vas a caminar en la verdad, porque tus miedos te bloquean. Y no significa que los que la asumimos no tengamos miedo, simplemente que tenemos valor. Y el valor es lo que nos ayuda a no quedarnos bloqueados cuando el miedo se presenta. Porque muchas veces la respuesta a nuestras oraciones, la respuesta a lo que le expresamos al Eterno está luego de pasar la montaña del miedo, la montaña de la duda. Y solo superando esa montaña, solo pasando o atravesando ese valle, es que vamos a hallar la respuesta. Pero vuelvo a lo que decía anteriormente. Buscar la verdad. Debemos primero prepararnos. ¿Qué sucede si la verdad que estoy buscando me destruye por completo mi estilo de vida? ¿Qué sucede si la verdad que yo estoy buscando destruye por completo mi sistema de creencia? Destruye mis conceptos teológicos. ¿Qué voy a hacer? ¿Me mantendré firme o voy a seguir caminando en una mentira de la cual ahora estoy consciente que es una mentira? Porque antes yo pensaba que lo que tenía como conocimiento era una verdad. Pero ahora me encuentro con la verdad del Eterno y me doy cuenta que realmente no tenía la verdad. El desierto es un escenario que se transforma en una etapa que es temporal para el aprendizaje. El desierto no es el lugar para vivir. El desierto es un lugar para transitar. Muchos que han empezado a conocer la Torá y a caminar en ello, cuando compartimos, cuando hablamos, y ya de esto 26 años que llevamos enseñando la Torá, enseñando las Escrituras bajo la perspectiva hebrea, en 26 años he visto a muchos pastores, líderes, ministros, sentarse conmigo a hablar en la oficina, en mi casa, después de un seminario o un congreso o en el instituto, y de igual forma familias creyentes con los cuales he compartido. En tantos años he visto diferentes tipos de reacciones frente a la Torá. He visto gente que cuando uno los conoce tienen como que hambre y quiero aprender y dónde está y dígame y enséñeme, y andan como que afanados, ansiosos, desesperados. La mayoría de ese tipo de personas no llega lejos porque todo es emocional. Todo es una emoción. Nunca se han dado cuenta realmente los pasos que tienen que dar, los compromisos que tienen que asumir, lo que deben desechar, aquello que deben desaprender, que no es sencillo. Otros son un poco más precavidos, comprometidos y firmes, pero van llevando las cosas paso a paso y van aprendiendo y van aprendiendo y van asumiendo. Otros llegan por curiosidad, otros llegan simplemente porque los invitan,
Otros les gusta, pero después se encuentran como el joven rico que tiene muchas cosas que perder y prefieren echar a un lado la verdad que perder aquello que es temporal, que es lo más triste. Así que hemos visto de todo, pero entre todo esto, personas que quieren establecer sus argumentos o su punto de vista por encima de la Torá, es lo que regularmente vemos. Personas que piensan que su punto de vista, su criterio supera la verdad. Entonces argumentan, cuestionan, señalan y simplemente son las manifestaciones de un viejo hombre que se resiste al cambio. La manifestación de ese viejo hombre que está viciado, que no quiere ser renovado y que la palabra nos dice que debemos más bien despojarnos de ello, o sea, eliminarlo por completo. Hay personas que les gusta seguir caminando en el viejo hombre y mañana tendrán que pagar el precio por darle la espalda a la verdad. En un momento el Eterno les dirá: yo puse la verdad delante de ti y la rechazaste por seguir tus conceptos, por mantener tu posición obstinada, por tu soberbia, por tu altivez. Y no hay nada peor que darle la espalda a la Torá. Usted puede darle la espalda a la religión que no le va a pasar nada. Pero cuando usted se encuentra a la Torá y da los primeros pasos y le da la espalda a la Torá, su vida cambia por completo. Usted empieza en una caída que va poco a poco, sin darse cuenta, hasta que está abajo. Ahí es cuando despierta y tiene conciencia de todo lo que ha venido sucediendo y que a lo mejor no piensa en ningún momento que fue por darle la espalda al Eterno y va a empezar a buscar culpables por todos lados. Y eso es un grave error. Eso también sucede. Así que hay muchas formas en las cuales el Eterno procesa la vida de sus hijos, pero no todas son las más sencillas. El método para ser procesados y el tipo de proceso no depende en 100% del Eterno, también depende de nosotros. Si yo me hago parte del proceso, si yo cedo al proceso, si yo no me resisto, si yo me comprometo, si yo obedezco a pesar de mis razonamientos, de mi lógica, lo que sea, pero yo obedezco, el proceso va a ser mucho mejor y va a ser mucho más rápido, porque yo me estoy dejando engendrar. Así pues, en la medida que entendemos que todos nosotros necesitamos cambiar, todos nosotros necesitamos rectificar, necesitamos corregir algo que tenemos en nuestra vida que no nos ayuda para nada, que nuestra vida no puede ser la misma. Y si nosotros entendemos que nuestra vida no puede ser la misma y queremos algo mejor, no podemos seguir dando los mismos pasos. Pero si yo me cedo, si yo me comprometo, el proceso va a ser más rápido, más sencillo. Y eso es lo que se desea. Pero cuando no estamos conscientes de que nuestra vida no puede ser la misma, nos vamos a resistir a todo lo que Adonai hace para transformar nuestra vida en pro de que caminemos en objetivos que le den sentido a lo que nosotros consideramos como vida, que puede ser que simplemente estemos existiendo, mas no viviendo. Un objetivo que no esté acorde al propósito nunca le va a dar sentido a la vida y siempre vamos a estar en medio de grandes vacíos. Por eso es que en esta parashá el Eterno viene a enseñarnos que el principal esfuerzo debe ser transformarse uno mismo en una especie de desierto y anular, bitul ani, anulación del yo, para que la voluntad del Eterno sea nuestra voluntad. Y no alcanza con anular nuestro pensamiento ante la opinión de la Torá o lo que la Torá revela, sino que debemos empezar a educarnos. Desaprender no es sencillo, pero debemos hacerlo. Porque al reconocer que no tenemos razón y que estamos equivocados,
debemos dejar de lado el orgullo, la soberbia y empezar a caminar rectificando aquello que es un error sin avergonzarnos. Peor y más triste es mantenernos en la mentira. Peor es caminar en aquello que la Torá no dice y que pensamos que el Eterno dice. Estamos llenos de gente que opina de la Torá, pero que no nos enseña la Torá. Gente que comenta, pero que no vive lo que comenta. Púlpitos llenos de personas que enseñan aquello que no practican. Y todo eso es hipocresía. Por eso es que el problema del ser humano es que muchas veces cree que por aprender algo ya lo viven. Y no es así. Cuando nosotros vemos a alguien que de pronto lee sobre un libro y el libro trata, por ejemplo, sobre el respeto. Por el hecho de que yo lea un libro sobre el respeto no significa que yo sea respetuoso. Significa que tengo las herramientas para caminar en ello. Pero no que yo estoy viviendo aquello que yo leo. Y muchas veces eso sucede. No estamos conscientes a veces de que vivimos muy diferente a aquello que hemos venido aprendiendo o hemos venido estudiando. Y hasta que no aprendamos a alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, vamos a seguir cometiendo errores en la vida. Porque una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Nosotros debemos caminar en procura de alinear, de integrar nuestra vida y ser coherente con aquello que decimos. Hijos del Eterno. No es decirlo, es vivirlo. En la Torá, nosotros demostramos quién es nuestro Padre por nuestras acciones, no por lo que yo digo ser. Yo puedo decir que soy un hijo del Eterno, pero mis acciones son los que definen mi identidad, no mi concepto. Por eso es que en un momento dado, el Mesías, hablándole a algunos, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él ustedes hacen. Cuando tú haces aquello que el Eterno demanda, tú eres un verdadero hijo. Dice la Escritura que fuimos creados a imagen del Eterno. Esta palabra imagen, que es Selen, es lo que nosotros podemos mostrar o reflejar de aquel que emite la luz. Si el Eterno, la luz que emite, es verdad, y yo soy imagen del Eterno, yo camino en verdad. Si el Eterno, su luz es de respeto, yo camino siendo respetuoso. Si la luz que emana el Eterno es humildad, yo camino siendo humilde. Ahí estoy siendo imagen del Eterno y reflejo que realmente soy su hijo. Pero si la luz del Eterno es verdad, yo camino en la mentira. Yo no estoy siendo una imagen del Eterno. Y de eso debo cuidarme. Por eso es que Pablo dice que somos como cartas abiertas. Porque a través de nuestras acciones la gente nos puede leer. Y de allí sacar conclusiones. A lo mejor acertadas, a lo mejor no. Pero nuestro deber es evaluar realmente quiénes somos. Dice la palabra en Números que el Eterno habla a Moisés en el desierto de Sinaí. Y cuando le habla, esta palabra Magmikvar, que es como traduce desierto, Magmikvar, pudiéramos dividirlo, y es como enseñan los rabinos, pudiéramos dividirlo en Van Daver. Van Daver es habla sobre ellas. Y enseñan los rabinos lo siguiente, y cito: esto significa que la persona debe dedicar toda su vida a la Torá y hablar sobre ella, viviendo conforme a ella, tal como está escrito. Y hablarás sobre ellas cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Devarim o Deuteronomio 6:7. Miren qué interesante, porque dice: hablarás de ella cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces uno dice:
¿Quiere decir que todo el tiempo tengo que estar hablando del Eterno? ¿Todo el tiempo tengo que estar hablando de la Torá? Cuando entendemos dentro de la fuente hebrea o la perspectiva hebrea lo que esto significa, no es que vamos a estar hablando todo el tiempo de la Torá. Es que nuestras acciones revelan la Torá. Son mis acciones, mis ejemplos, lo que revelan a la Torá. No que yo hable, sino que yo la viva. Por eso es que los sabios nos enseñan que las palabras sobran cuando los ejemplos faltan. Si yo estoy dando ejemplos de humildad, no tengo que estar explicando la humildad. Cuando yo a través de mi vida puedo ser respetuoso, no tengo que estar hablándole a la gente sobre el respeto, porque mi vida, dentro del marco del respeto, dice mucho más que cualquier concepto. Entonces, cuando vivimos aquello que hemos aprendido y que enseñamos, nos transformamos en personas íntegras. La palabra Bamidbar, enseñan los rabinos, que alude al hecho de que para que estas palabras de la Torá puedan encontrar su lugar en la persona, esta debe transformarse a sí misma como un desierto. Es decir, someter su voluntad a la voluntad del Eterno. Eso aparece en el tratado Eruvin 54a. Qué importante cuando podemos entender todas estas cosas. Porque la persona debe saber que cuando descuida el estudio de la Torá, la inclinación al mal puede llegar a ganarle y convencerla de hacer cosas prohibidas. Eso aparece en Kedushin 32. La persona no puede descuidar el estudio de la Torá. No puede dejar de aprender la Torá y vivirla. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que debemos estudiar todo aquello que nos ayude a alcanzar un desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual se evidencia a través de un comportamiento, una conducta y una actitud que expresa que somos hijos del Eterno. O sea, no estamos estudiando por estudiar. No estamos estudiando para poder descifrar el crucigrama teológico que tenemos en la mente. No estamos estudiando simplemente por una posición o para cumplir un objetivo. No. Estamos estudiando primero en función de nuestra vida para poder ser de bendición a otros. Yo no puedo ayudar a otros si primero no me ayudo a mí mismo. Y allí es donde empieza el verdadero proceso. Cuando yo empiezo a estudiar en función de aprender quién soy, de qué fui hecho, cuál es mi propósito en la vida, por qué la palabra habla de imagen y semejanza del Eterno, ¿qué me quiere decir con eso? Y cuando no aprendemos algo tan básico como es, ¿por qué fuimos creados de la forma en que fuimos creados y cuál es el propósito? Nunca vamos a entender nuestra identidad. Nunca vamos a entender los objetivos que le dan sentido a la vida. Por eso, la prueba más difícil o que puede vivir una persona es cuando no sabe quién es. Porque ahí se te bloquea todo. Cuando tú no sabes quién eres, tú vives la vida de otro. Tú copias la visión de otro. Tú imitas a otro. Pierdes tu esencia. Te transformas en la sombra de muchas personas. Pero nunca llegas a trabajar con todo lo que tú tienes dentro, con ese potencial, porque nunca te descubriste, nunca te conociste. El desierto es el lugar para poder conocernos. El desierto es el lugar propicio para poder caminar conforme a lo que el Eterno ha establecido. Pero para ello, como dicen los sabios, debemos disfrutar dónde estamos en el camino hacia dónde vamos. Agradecer y disfrutar no significa ser conformista. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, el Eterno nos lleva a lo mucho. Para ello, saber con quién nos relacionamos es importante. Con quién me relaciono, con quién comparto, con quién hablo. Es importante porque siempre estamos en esa dinámica intercambiando. Y eso nos ayuda a nutrirnos. Pero podemos alimentarnos bien o alimentarnos mal. Si con las personas que yo comparto, con las personas que yo estudio, me aportan en mi vida y mi crecimiento,
Y no lo estoy diciendo yo, sino que los que están alrededor están viendo que mi vida es diferente, que yo estoy cambiando, que yo estoy mejorando. Oye, me gusta cómo es. Y empiezan a como que a querer también caminar en la misma sintonía que nosotros lo estamos logrando. La religión nos vendió un concepto totalmente equivocado. La religión nos vendió el concepto de que somos creyentes y toda mi familia es pagana, toda mi familia son hijos del diablo, toda mi familia tengo que echarlo a un lado, y dejo a mi familia a un lado, dejo a mis amigos a un lado, y prácticamente me transformo en el llanero solitario. Eso no es lo que enseña la Torá. La Torá te enseña que tú tienes que ser luz en cualquier parte. Que así como el Eterno tuvo esa gracia, esa misericordia, y en tu familia fuiste el primero que despertó a esta verdad y que tuvo conciencia, ayudar a otros con humildad a que también despierten. Ser una lámpara que está arriba, no abajo, para que alumbre a otros. Porque así como ellos pueden estar en tinieblas, en un momento también nosotros estuvimos en tinieblas. Y a lo mejor en áreas todavía se está en tinieblas porque no ha sido impactada esa área de la vida con la luz de la Torá y necesita ser impactada. Entonces, ser luz, ser de bendición, donde estamos, es importante. Pero también saber con quién compartimos, de quién nos nutrimos, porque de allí es que vamos a poder dar a otros. Yo me estoy alimentando de alguien, yo me estoy nutriendo de alguien que me ayuda a crecer, a mejorar. Yo también quiero que otros crezcan y mejoren. Yo quiero que otros despierten como yo desperté. Por eso el desierto se transforma en un lugar de muchas reflexiones. El desierto se transforma en ese lugar que es importante para nosotros, para valorar cada relación, cada persona que está a nuestro alrededor, cada cosa que tenemos. El desierto nos ayuda a subir, a elevarnos espiritualmente. Recordar que los procesos, dentro de ellos, se viven etapas donde hay diversas pruebas y en medio de ellas es que se forma el carácter. El don que tú tienes te llevará hasta donde te permita tu carácter. Nunca lo olvides. El Eterno te dio un don y ese don te va a llevar tan lejos como tu carácter lo permita. Si tú no forjas tu carácter, tú vas a ser el enemigo más grande del don que tú tienes. Tú puedes tener el don de pastor, de evangelista, de profeta, de maestro, de apóstol. Pero si tú no te dejas procesar, no te dejas engendrar, no dejas que el Eterno trate con tu vida y de esta manera forjes carácter, no vas a llegar lejos. Lo que te permite avanzar es el carácter procesado, forjado. Si no, dentro de ti existe el mayor enemigo de tu vida. El proceso es un aliado. El desierto es el escenario momentáneo que nos permite asumir las pruebas y con ello la bendición de aprender de las mismas para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante aprender todo esto. Por eso es que es tan importante cuando nosotros caminamos conforme a la Torá. Los sabios enseñan en el tratado Shabbat 10b y también en Breshit Rabbah 6.5 que la Torá fue otorgada como un regalo para los hijos de Israel y que antes de entregarle a los israelitas la Torá o ese regalo, el Eterno les informó sobre la santidad y el valor de este regalo. La prueba la encontramos en el hecho de que por esta misma razón el Eterno efectuó para ellos milagros y maravillas en Egipto, mostrándole el gran poder y enseñarles que todo esto tuvo lugar por el honor de la Torá, que es el objetivo del mundo y su mismo fundamento. Que el Eterno no nos sacó de Egipto para hacer lo que queremos, nos sacó de Egipto para cumplir un propósito, servirles. Pero para poder servirle al Eterno tenemos que hacerlo como Él lo establece, dentro de su modelo, dentro de su diseño. Y es allí donde debemos aprender todas estas cosas. Así que para culminar, cuán importante es que nosotros podamos estudiar
todo aquello que nos ayude a mejorar en cada área de nuestra vida. Poder identificar las áreas que necesitamos procesar. Aquellos que vienen de creencias, de un sistema de creencias religioso, con doctrinas y todo esto. Mi consejo es que tengan paciencia consigo mismo, que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. El que persevere hasta el fin, allí está la clave. Y para ello, la importancia de ser firme en las convicciones. Y la firmeza se demuestra cuando usted tiene la capacidad y la humildad de desaprender, de decir, esto no es verdad, y por encima de cualquier cosa, yo voy a asumir la verdad y voy a estar dispuesto de pagar el precio. Cuando el compromiso es mayor, el precio a pagar también lo es, por el valor del mismo. Y eso es algo que debemos nosotros mantener siempre presente. Que la Torá nos establece que debemos estar atentos a cumplir nuestro deber. Porque la tarea asignada puede ser delegada a otra persona si no actúas conforme a lo que el Eterno te dio. Debemos estar atentos a la voz del Eterno. Y el desierto nos va a ayudar a desarrollar ese oído espiritual para cumplir con la designación. Debemos de estar conectados con los cielos, con ese plano superior, para hacer lo que la Torá establece. De esta manera poder elevarnos, poder hacer de que todo nuestro ser esté alineado y de esta manera caminar conforme a nuestro Padre. Así que le damos gracias al Eterno por este tiempo, que cada uno de los que me está viendo pueda disfrutar el desierto, pueda ver el desierto como un aliado, no como un amigo, pueda ver el desierto como una etapa, no como un lugar para vivir. Vea el desierto como aquello que forjará el carácter para sacar lo mejor de usted. Disfrute el desierto, porque en las pruebas es donde usted va a aprender a conocerse y va a conocer también al Eterno. En el desierto usted va a entender el propósito por el cual usted fue creado a imagen del Eterno. En el desierto se revela la identidad. En el desierto asumimos compromiso y nos hacemos firmes en nuestras convicciones. En el desierto donde aprendemos a valorar la verdad para caminar en ella. En el desierto donde vemos las cosas con mejor luz. Así que disfrutemos este desierto, disfrutemos este camino, este proceso de transición, de salir de un lugar a otro, de una condición a otra, de un sistema de creencia a otra, para caminar mucho mejor y cada día apegados más al Eterno.